Dios le bendiga, pueblo de Dios. Le habla esta su hermana Yolanda Fonseca. Feliz año 2022. Hoy es martes de crecimiento, nuestra primera clase de clase bíblica 2022 de nuestra iglesia Príncipe de Paz, ubicada a la 190 de la Alban Street, donde nuestros pastores Amanda y Gaby Gautier abren los medios de comunicación para poder llevar a cabo nuestra clase bíblica. Después de un merecido descanso de vacaciones por el periodo de Navidad, retomamos nuevos bríos, nuevas fuerzas para continuar llevando a la enseñanza tan vital para nosotros como cristianos poder aprender. Y hoy ahora en este momento vamos a orar antes de comenzar. Bendito Dios y Padre de nuestras vidas, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por este año que comienza, por esta nueva clase que comienza, por todo, Señor, nuevos comienzos delante de ti. Bendice todo lo que emprendamos, bendice todo lo que traigamos, bendice todo oído, bendice toda vida, bendice toda alma que se reúne en esta hora o donde alcance este mensaje, Señor, que sea de bendición, Padre, llevando una palabra de consuelo, de aliento, y aprendamos un poco más de lo que tú, Señor, demandas de nosotros como cristiano. Bendice a todo oyente, bendice a todo aquel, suple de toda necesidad, dale salvación si es que la necesitan y muévete en medio de tu pueblo. Todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, estoy contenta nuevamente de estar de regreso y hoy vamos a hablar un poco sobre qué es lo que Dios demanda dentro de los ministerios, dentro de nuestra iglesia. A ver, hay tantos ministerios, hay tantos títulos, todos ordenados por Dios, citados en la Biblia, con un orden y unos propósitos. Pero a veces quienes no entienden mucho dicen, pero ¿por qué es aquel? ¿Por qué existe esto? Y hoy vamos a ver qué es lo que Dios demanda de nosotros como buenos obreros para nosotros poder llevar el mensaje de Dios. Nuestra clase yo le puse como título, un buen obrero en el Señor. Un buen obrero o una buena obrera o obrera en el Señor. Y vamos a estar yéndonos al libro de Primera de Timoteo, 5, libro Primera de Timoteo, 5 del 1 al 6. Y después vamos a brincar del 17 al 20. Primera de Timoteo 5 del 1 al 6 y del 17 al 20. Un buen obrero en Cristo, bendito Dios. Y lo voy a leer corrido, bendito Jesús, y luego pues vamos a desmenuzarlo un poco. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas los que en verdad es viuda y han quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Pero lo que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Y ahí yo brinco al 17 al 20. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes esta cosa sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Dios añada bendición a esta hermosa palabra que hemos acabado de leer, bendito Dios. Recordemos que estamos en el libro de Timoteo, y el libro de Timoteo fue, como decimos, un pastor joven.
fue un joven que Pablo se ganó. Él era hijo de una judía y el padre era griego. Es como decir, Pablo como que lo adoptó espiritualmente. Y dentro de todo lo que caminaban con él, Timoteo demostró tener algo especial, una gracia especial delante de Pablo. Y pues llega un momento en que Pablo lo deja en una de las iglesias como pastor, siendo un joven, él tenía que enfrentar, joven y creo que de una gran obra, grande, no era rural, era urbana, más para la ciudad, y Pablo le tenía pues que dirigir cómo trabajar con todos estos grupos dentro de la iglesia que fueron constituidos para ayudarlo en medio del ministerio. Y como siendo joven, Pablo tenía que llevarlo a mansedumbre, tenía que llevarlo a cómo tratar con tantas cosas que podían suceder dentro de la iglesia y que él, como decimos al final, que no se parcializara con nadie, con nada ni con nadie. Y creo que Pablo lo logró al final con Timoteo. Fue una iglesia, perdón, fue una iglesia que se levantó muy poderosa. Entonces podemos ver que el ambiente y la armonía y bienestar que debe de tener una iglesia, nuestra iglesia y cualquier otra iglesia, debe estar vinculada especialmente en las relaciones de cooperación y de respeto. Bendito Dios, que practican entre sí y de parte de los líderes. Si una iglesia no practica el respeto entre sus líderes, entre los propios miembros de la iglesia, con los pastorados, con el liderato, pues entonces ahí no hay armonía. Y es una iglesia que no va a perdurar. Y eso es lo que Pablo trataba de explicarle a Timoteo, que hubiera armonía, cómo tratar esa armonía, cómo crearla, y cómo se sintieran todos bien. Porque al final cuando los conflictos no salen bien y tratan de arreglarlos por allá, donde vienen a parar es donde el pastor. Y muchas veces el pastor o la pastora está ajeno a la situación o no conoce muy bien el caso. Entonces es bien difícil poder mantener una parcialidad si todavía conocer muy bien los casos y poder mantener la armonía. Entonces, tenemos que nosotros mantener esa armonía como hermanos, como líderes, como miembros de una iglesia, evitando la murmuración, evitando la queja, haciendo lo que tenemos que hacer para que estas cosas no ocurran. La cortesía cristiana debe estar impregnada de un amor sincero que debe prevalecer entre los miembros. Si no hay un amor por la hermana, el hermano que saludo, que por aquel líder, por nuestros pastores, si ese amor no es sincero, pues entonces estamos careciendo de mucho. Bendito Dios. Esto también, dada la complejidad, bendito eres Señor, la carta de Timoteo, esta carta que estamos acabando de leer, contiene una serie de recomendaciones con relación al trato entre las personas. Dice que contiene recomendaciones al trato con las personas. Escuchemos muy bien. Muchas veces nos encontramos con situaciones en la iglesia, nosotros como líderes nos vemos cuando dirigimos grupos o estamos al frente de algo, nos encontramos con situaciones que muchas veces no sabemos cómo lidiar con ellas. Pero tenemos que estimular, tenemos que impregnar, tenemos que imponerle el respeto y el amor sincero entre todos los hermanos. Para cuando estas cosas surjan, todavía el respeto y el amor genuino prevalezcan. Porque si estas cosas prevalecen, prevalece la verdad. Entonces, Pablo está tratando de decirle a Timoteo recomendaciones de cómo tratar a las personas. Este documento nos parece un buen tratado de relaciones humanas que puede ser adaptado a cualquier iglesia en nuestros días. Es bíblico y todo lo que sea bíblico, toda iglesia lo debe de tratar para que la iglesia sea una iglesia en orden, una iglesia en paz, una iglesia en armonía, una iglesia que hable del amor de Dios. Tenemos que practicar todo esto que hoy vamos a hablar.
Los elementos constitutivos de aquella están presentes en las nuestras. O sea, de lo que Pablo le estaba hablando a Timoteo, hoy en día van a estar presentes en las nuestras. Esto no cambia, esto no caduca, esto no es enmendada. Eso es lo que debe de prevalecer y más hoy en día en nuestras iglesias. Los elementos que podrían amenazar con disturbios y situaciones de tensión están contemplados en la fórmula que ofrece Pablo a Timoteo para un trabajo pastoral de excelencia. O sea, yo quiero que tú tengas un pastorado de excelencia, pero yo te voy a dirigir, le dice Pablo. Aceptar estas instrucciones y ponerlas en práctica puede determinar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Muchas veces se nos va el yo, muchas veces se va lo que yo pienso, lo que yo creo, mi propia opinión, y nos olvidamos de lo que Dios demanda. Amor genuino, no parcializarnos, escuchar y con mucha mansedumbre poder arreglar situaciones o llevar a paz a muchas situaciones que llegan pues un poco distorsionadas. Bendito Dios. Entonces, cuando leemos el 1 y el 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo, como un padre a los más jóvenes como a hermano, y a los más jóvenes como hermano, a las ancianas como a madre y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Bendito Dios. Al estudiar este pasaje que estamos hablando, se deduce que no se trata de evadir la disciplina. No es que no hayan disciplina. Esto no es para evadirla, sino de aplicarla con sabiduría, ya que en una función primordial de todo pastor, aplicar disciplina con sabiduría. Escuchando, no parcializarnos, sentir ese amor por la oveja, bendito Dios, y establecer una disciplina, bendito Dios, una disciplina dada con mucha sabiduría. Bendito eres Jesús. Es importante tomar en cuenta que la iglesia siempre es una comunidad compuesta de jóvenes, de adultos y niños. Entre adultos están los ancianos. Cuando digo ancianos, hablo ancianos de edad. No hablo de los ancianos como institución en la iglesia, como un ministerio. Hablo de niños, adultos, bendito Dios, y de jóvenes. Y dentro de los adultos están los ancianos, que tenemos que tener más paciencia, que tenemos que saberlos llevar, ¿verdad? Pues para que ellos puedan entender unas situaciones. Un punto clave de esta recomendación es el trato al anciano. Y es por eso que empieza, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, como a padre. Entonces yo me puse a buscar la definición porque habla de que no reprender, pero sí exhortar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tal vez muchos que me escuchan conocen la diferencia, pero vamos a hablar un chinchín de eso. Exhortar quiere decir hablar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. O sea, cuando yo estoy exhortando a alguien, que es muy diferente de regañar, de reprender, de insultar, de la palabra que usted le quiera poner. Cuando yo estoy exhortando a alguien, es hablar a alguien con palabras, con razones, ruegos o que haga algo, o ruego a que haga o deje de hacer algo. Cuando hablamos de exhortar, no solamente pararnos y hablar, yo te exhorto a que tú vengan a Cristo, eso es también exhortar, pero cuando vamos a consejería o traen una situación, el exhortar es hablar hablar con alguien, palabra con razones y ruego a que haga o deje de hacer algo. Eso es exhortar. Ahora, reprender es corregir, amonestar a alguien, vituperando o desaprobando lo que ha dicho o lo que ha hecho. Reprende la palabra, habla sobre que hay unas medidas que también debemos de reprender. Pero en esto que yo estoy hablando, aquí dice, comienza la lectura que no reprenda, o sea, no corrija, no amoneste a alguien o desaprueba algo que ha dicho o ha dejado de decir. Dice que no reprendas al anciano, sino exhórtale con palabras, con razones, con ruego de que haga o no haga algo.
No reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre. Bendito eres, Señor. Al estudiar el pasaje, se deduce que no se trata de evadir la disciplina, de que no haya disciplina porque, mira, no entiende mucho. No se trata, sino de aplicarla con sabiduría, ya que es una función primordial de todo pastor. Es importante tomar en cuenta que la iglesia siempre es una comunidad compuesta de jóvenes, adultos y niños. Bendito Dios. Un punto clave de estas recomendaciones es el trato al anciano. Había leído ya lo que anterior, lo repetí para traerlo a memoria. Pero entonces, un punto clave es el trato que se le va a dar a nuestra comunidad, a nuestra iglesia como anciano, no como ministerio de ancianos, sino como anciano de edad. Bendito Dios. Una de las versiones del Nuevo Testamento traduce, mira lo que dice: con el anciano no seas duro. Esto bien pudo ser para evitar que un joven pastor, como lo era Timoteo, fuese considerado irrespetuoso hacia las personas mayores. El ejemplo de ello lo dijo el propio Pablo en una carta a Filemón, donde dice: por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes de hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Lo voy a leer, eso está en Filemón 8:9. Mira lo que Pablo dice a Filemón. Por eso, aunque como apóstol de Cristo, muchas veces nosotros tenemos puestos y nos creemos que el puesto nos da derecho a tener abuso de poder, a hacer lo que nosotros queramos hacer, porque yo soy la líder, yo soy la pastora, yo soy la que dirijo y yo voy a tomar esto como yo entiendo. Y eso, mira lo que dice Pablo hoy. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tiene derecho a ordenarte lo que debes de hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor, con un amor sincero. Prefiero, dice rogártelo, pero también podemos decir, prefiero exhortarte a que lo hagas en el nombre del amor. Mira cómo hace la diferencia de una actitud, cómo hace la diferencia de una buena palabra, lo que hace la diferencia de tomar decisiones diferentes y de que los caracteres o los temperamentos cambien. Mi mamá siempre decía este refrán: la palabra blanda saca el cimarrón del monte. Y eso es muy cierto. Tú no le puedes decir a una persona: mira, vete a hacer esto porque yo soy la líder y yo digo y yo quiero y que se haga así. Entonces uno dice: ay, pero qué ruda, ay, pero qué áspera, ay, pero como que no lo dijo bonito, como que no era la manera apropiada. Pero cuando yo digo: mira, a mí me gustaría que lo hiciera, que lo vayas y lo hagas, o que te presentes de esta manera, porque entonces usamos unos tratos diferentes. La atmósfera cambia. Como decía mi mamá, el cimarrón salió del monte. Todo cambia. El poder que tiene la palabra, el poder que tiene la actitud, el poder que tiene el temperamento, el carácter, todo cambia. Todo está en que no perdamos la paciencia, de que nos ubiquemos, de que nos enfoquemos en lo que está sucediendo y pedirle a Dios que nos use, que use la palabra adecuada, que nos dirija para nosotros saber dirigir unas situaciones que tal vez no sabemos en ese momento cómo hacer. Nos tomó de sorpresa o venimos lidiando hace tiempo y no se resuelve. Pedirle a Dios que nos dirija con palabra de sabiduría. Y el gran ejemplo lo tenemos en Pablo. Eso lo encontramos en el libro de Filemón del 8 al 9. 8, 9. Se nota aquí la pasión de Pablo por la iglesia, por dirigir a sus miembros, por dirigir a sus jóvenes, por dirigir a sus líderes. Lo importante es el método para aplicar la disciplina. Eso es lo importante, el método que tú vayas a utilizar. Y no mano dura, no porque, como dice Pablo, porque yo como apóstol de Cristo tengo el derecho. El pastor tiene todo el derecho, yo como líder tengo todo el derecho, el obispo tiene todos los derechos, pero prefiero exhortarte.
prefieres soltarte, no lo hagas. No hagas esto, vámonos por aquí o vamos a dejar de hacer esto. Entonces con palabra blanda, cambiamos actitudes, cambiamos mente, aplacamos temperamento y la situación pues se ve mucho mejor. Eso era lo que Pablo estaba tratando de enseñarle a Timoteo, que estaba enfrentando muchas situaciones y él, siendo tan joven, se le estaba haciendo bien difícil. Bendito Dios. No estás sugiriendo pasar por alto la falta. Las faltas están ahí. El pecado está ahí. O la ofensa está ahí. Whatever, como lo que sea, ¿verdad? No está sugiriendo eso, sino amonestar incluso a las personas adultas sin caer en la falta de respeto o arrogancia. No, porque yo quiero que ya tú dejaste de ser líder, porque yo soy el pastor o la pastora. Y yo soy la líder, yo te saco y ya no eres más. No se trata de eso, de imponer. Yo siempre llamo el abuso del poder, no imponer el poder que tú tienes para abusar o para destruir, para romper, para tú quedar arriba y ellos abajo. O a veces, muchas veces decimos, pero ¿por qué tú me dices esto? Porque yo soy la líder. Y si yo soy la líder, pues se tiene que hacer. Eso no es respuesta para nadie. Eso no es manera de hablarlo en medio de situaciones que se están enfrentando. Es buscar la palabra blanda, es buscar la palabra adecuada, es saber conocer y escudriñar a la persona o las personas que tenemos de frente y saberlas trabajar en el Señor. Pero sobre todo cuando el amor abunda en medio de situaciones se hace un poco más fácil, porque está ese amor por las almas, ese amor por esas personas que están tratando también de ganar almas, tratando de hacer lo que tienen que hacer. Muchas veces no saben, muchas veces se quieren ir por sus propias cuentas y no están sabiendo. Entonces, estas cosas hay que traerlo con mucho amor. Bendito Dios. Después dice la otra parte, dice, a las ancianas como a madres. O sea, no reprenda, sino reprende a las ancianas como a exhorta a las ancianas como madre con toda pureza. Con toda pureza, bendito Dios. Los términos usados por el apóstol Pablo para la exhortación añade un ingrediente de tolerancia. Hay que tener tolerancia. Bendito Dios. Suplícale como hijo a padre. Eso dice en la segunda parte. Sino exhortándole como a padres, a los jóvenes como a los hermanos. Entonces tenemos que tener esa tolerancia y no ver que es el padre, que es el anciano, o que yo soy la adulta y él es el joven. Tenemos que verlo con mucha tolerancia y con mucha misericordia. Bendito eres Dios. Entonces los términos usados por el apóstol es de tolerancia. Vuelve a valerse de las analogías de la familia para ofrecer a la iglesia y al pastor un modelo de relación, ¿ves? Con medio de toda esta situación. Después dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. La confianza no debe de generar en tratos dudosos. La confianza no debe de generar en tratos dudosos o en malas apariencias. La clave de este consejo está en el vocablo pureza, con el cual subraya la calidad de esta relación. Si todos los miembros de la iglesia de Cristo pudieran recordar y ejemplificar que este tipo de relación terminarían los malentendidos y las contiendas que con frecuencia hacen pedazo a la iglesia. Eso lo dijo un tal Arnold. O sea, cuando dice con toda pureza, no es que con confianza, especialmente estamos hablando aquí de madre, estamos hablando aquí de jovencita, de las doncellas de la iglesia. Entonces no es que le des la confianza que te lleve a dudar como líder, de que esa persona que está al frente se siente incómoda o esté pensando mal. Tenemos que tener cuidado. Cuando habla de pureza es
reconociendo que es una madre que tal vez está pasando por muchas situaciones que tal vez como líderes entendemos, reconociendo que la que está al frente es una joven, por su escasa edad tal vez, un poco falta de conocimiento, reconociendo que es una doncella, que tenemos que tratarla con pureza y no con una confianza que tal vez se vea mal, se sobreentienda. Todas estas cosas tenemos que tener mucho cuidado, con pureza de palabra, con pureza de corazón, con pureza de los tratos que se merece esa dama, se merece esa joven que tenemos de frente. De eso es que trata de hablar a Pablo, a Timoteo. Entonces, del 3 al 6 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Bendito Dios. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más lo que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oración noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Aquí está hablando de 3 tipos de viuda. Dice de la viuda que tiene hijos o que tiene nietos. Se quedó viuda, pero tiene hijos y tiene nietos. Dice que ellos deben de aprender a ser piadosos con sus propias familias. Enseñarle a estos hijos, a estos nietos, a que sean piadosos con esa viuda. Y que beneficien a esta viuda. Habla de la viuda que de verdad se quedó viuda, que se quedó sola, que no tiene hijos, no tiene nietos, que quedó viuda. Dice, espera en Dios y es diligente en súplica y en oración delante de Dios, día y noche. Que le ores a Dios para que Dios, su misericordia no la retire. Que le ores a Dios para que, si es que estás orando por un nuevo, ¿verdad?, compañero, y que le ores a Dios para que Dios sea el que te supla. Y la tercera de la viuda que está hablando es de la que se entrega a sus placeres, de la que es viuda pero lleva una vida alegre, lleva una vida que soy viuda, no ofendo a nadie, pero está viviendo su vida de placeres y pecados. Dice, esa está viviendo pero está muerta. Entonces de eso habla Pablo, sobre esos 3 tipos de viudas que muchas veces la vemos en nuestra iglesia. Muchas veces ya no, pero la iglesia dice, y lo recuerdan, la iglesia dice que la Biblia dice que la iglesia tiene que suplirle a la viuda, tiene que estar pendiente a las viudas, y eso es muy cierto. Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. La importancia de atender a las viudas de la iglesia fue la causa de la creación del cuerpo de diáconos. Según Hechos 6:1-7. Si lo vamos a Hechos 6:1-7, que no lo voy a leer ahora porque es extenso, pero es muy interesante para poderlo explicar. Si tú te vas a Hechos 6:1-7, ahí tú te vas a dar cuenta que el grupo de diáconos fue creado para bendecir a las viudas de la iglesia. Honrar a la viuda era mucho más que ofrecerle respeto, era proveerle sustento. Las tenían que respetar, pero también las tenían que proveer, le daban comida, estaban muy pendientes a todo ello. Váyanse a Hechos 6:1-7 y ahí ahí lo verán. Bendito Dios. La iglesia tenía la obligación de velar por el bienestar de ellas. Tenía y tienen todavía la obligación de velar por ella. Pero la insistencia de Pablo dice, la que en verdad es viuda y ha quedado sola. No tiene marido, no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nietos. Siempre y cuando su vida está dedicada al servicio del Señor y ande correctamente, a esa tenemos que atender. Las demás hay que tratarlas de traerla, de encaminarla. No es que se dejen, no que se aparten, sino estar pendientes de que regresen y que ordenen su vida. Bendito Dios.
También debía existir ecuanimidad en los casos que hubieran familiares inmediatos, como lo dije ahorita, hijos o nietos capaces de asumir alguna responsabilidad con la viuda. Nuevamente debemos recordar que el mandamiento honra a tu padre y a tu madre está íntimamente relacionada con esa responsabilidad. En el versículo 4 que leímos, que dice, bendito Dios, pero si alguna viuda tiene hijos, que eso fue lo que acabamos de leer, bendito eres Jesús, que los hijos deben primero recompensar a sus padres, detalle muy poco enfatizado en nuestra sociedad, donde siempre los hijos esperan que sean los padres los que les provean todo. Aún después de casados, continúan siendo dependientes sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Y vemos esos casos donde está viuda, pero tiene hijos, tiene nietos, pero no ayudan a esta viuda. Entonces lo que hacen es que abusan, lo que hacen es que siguen viviendo en la casa con mucha irresponsabilidad. Pues de esto, con nosotros como iglesia, como pastores, como líderes, tenemos que trabajarlo diferente a la viuda que está sola y diferente, perdón, a aquella viuda que está por ahí envuelta en sus vidas y placeres. Bendito eres Jesús. Santo eres Jesús. Indudablemente esta es una cuestión de responsabilidad. Esto cuando hay hijos y nietos es una cuestión de responsabilidad. Los hijos no deben descansar en la caridad de la iglesia que le proveen a mami. Yo no le tengo que dar dinero a mami. La iglesia la sostiene. Es evidente que los hijos no deben descansar en esa caridad de la iglesia o permitir que su mamá se vea en la fila de asistencia pública buscando ayuda porque los hijos están derrochando dinero y no la ayudan a mantener. Tampoco es aceptable que se use la iglesia como excusa para cumplir con esta obligación moral cristiana. Pero es que la Biblia lo dice, que la iglesia se tiene que especialmente los diáconos, atender a las viudas, pero los hijos tienen que saber que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decir, basta que diga un hombre o al padre o a la madre, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con nuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas habéis semejante a estas. Eso está en Marcos 7, 10, 13. Es verdad, pero cuando hay un hijo, hay un mandamiento, y es que honra a tu padre y a tu madre. Y en este caso, como es viuda, es la madre, para que te vaya bien y para que tus días se alarguen. No es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de estos hijos que todavía están ahí, que necesitan todavía, bendito Señor, hacerse cargo de esta madre, de esta viuda. Bendito eres Señor. Ante todo, un pastor que usa sabiduría para aplicar la disciplina en la iglesia necesita el don de discernimiento. Está en todos nuestros pastores. No el de suspicacia, no el de soy astuto, se la cogí en el aire. Trata, no. Tenemos que tener discernimiento, ese don de discernimiento, para determinar las verdaderas necesidades y atenderlas adecuadamente conforme a los recursos de la iglesia. Es por eso que el pastor necesita discernimiento cuando llega una viuda a la iglesia y conocer un poco del background, si hay hijos, si no hay hijos, si es sola, no tiene a nadie, o si es que está sola también, pero está por ahí en sus placeres, ¿verdad? Y pecado. Todo esto tenemos que, el pastor, especialmente la líder o el líder, tiene que tener discernimiento. En el versículo 16 dice, a fin de que haya la suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, en esto estamos hablando un poco de justicia. Porque llegó una viuda con tres hijos
y pretenden que la iglesia la mantenga porque los hijos benditos no ganan mucho o trabajan y no les sobra. Entonces tenemos que ver dónde está la justicia, por dónde es que viene, y queremos honrar y dar justicia a la verdadera viuda, la que no tiene a nadie, la que vive con su propio sustento, la que trata de sostenerse día y noche con lo poquito que pueda tener. En eso es que la iglesia se tiene que basar. En las demás, tratarla de que puedan entender que los hijos tienen que hacerlo y tratar de traerla a la verdad si es que andan por ahí, pues, desubicadas. Bendito Dios. Dios es bueno. Entonces luego vamos a leer, ahí brincamos del 15, perdón, ahí brincamos al 17, al 19. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Bendito eres, Señor. Un tema delicado para las iglesias. Bendito. Oh, se me cayó. I'm sorry. Un tema delicado para las iglesias es el de la posición de los ancianos o presbíteros, que en este caso ya estamos hablando de un cuerpo ministerial en la iglesia. Estamos hablando de puestos de ancianos que existen en la iglesia, o se llaman también presbíteros. La remuneración de los obreros no siempre es prioridad en las agendas, o sea, el poder darle dinero o darle algo monetario, esto no es primordial en la agenda. Aquí lo es para el apóstol. El apóstol Pablo sí lo está entendiendo que debe de ser. Se considera muy, especialmente aquellos que trabajan, que han demostrado poseer cualidades para predicar y enseñar. Hay ancianos que están instituidos en la iglesia como ancianos y muchos de la iglesia no saben que son ancianos, pero si hay presbíteros, hay ancianos que trabajan, que te exhortan, que te aconsejan, que te predican, que te enseñan. De eso es el que está hablando Pablo. El versículo 18 se interpreta, el 18 dice, pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Se interpreta que no solo se señala la imposibilidad de privar de un ejercicio a los que tienen un mensaje o una enseñanza que ofrecer, sino además se especifica. Por ejemplo, en Lucas 10:7 dice, y digno es el obrero de su salario. O sea que si estás trabajando y estás haciendo diligentemente lo que te manda a hacer Dios, dice que debe ser digno de su salario. Los que son llamados y comisionados por Dios para servir son merecedores de un sostenimiento digno, acorde con sus necesidades físicas, materiales y espirituales. Y el 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto es muy importante. La misericordia de Dios alcanzó al ser humano. Como dice el escritor en Hebreo, como dice Pablo en el libro de Hebreo, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la simiente de Abraham. Esto está en Hebreos 2:16. Ciertamente el trato de Dios es con el frágil género humano, al que Pablo llama vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia de Dios es de Él y no de nosotros. Nosotros somos vaso frágil. Nosotros somos vasos de barro. Bendito Dios. Dios se ha tomado ese riesgo. Confió un tesoro
tan valioso como su evangelio, en instrumentos tan frágiles como vasijas de barro que somos nosotros. Con relación a los errores es que ocurren los obreros del Señor, en muchos errores. ¿Y cuáles son? Pablo propone seguir la fórmula establecida en la antigüedad y que dice en Deuteronomio 19:15, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, con relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y es así. O tú vas a un juicio y hay un acusado, pero el juez necesita saber, hay un acusado que alguien le dijo, mató, robó o hizo algo inapropiado. Pero el juez tiene que decir: yo necesito más pruebas. Yo necesito 2, 3, 4, todo lo que puedan venir de decir lo mismo que dice aquel. Así es con nosotros. Nosotros no podemos venir perdón. Nosotros no podemos coger una queja de una sola persona, una acusación, un señalamiento de una sola persona. Nosotros necesitamos tener más personas para que sostengan esa veracidad. Y entonces ya el pastor o la consejera o el consejero tendrá discernimiento, sabiduría, conocimiento para poder aplicar la disciplina con amor real y con entendimiento, con justicia. Pero no podemos decir: yo te voy a poner en una disciplina porque vino aquel a decir que tú hiciste esto, por más veracidad que pueda tener ese testigo, que sea tal vez una persona recta, que sea una persona, está bien, pero se necesita, hoy Pablo nos dice que necesitamos 2, 3, 4 testigos para sostener la veracidad. Bendito Dios. Y en el versículo 20 y 21 dice: a los que persisten en pecar, a los que quieren, como quiera siguen pecando, repréndelo delante de todos para que los demás se asusten. Eso en otras palabras, ¿verdad? Dice también teman, pero para que se asusten. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Ay, es que me lo dijo fulana y yo le creo, y esa persona tiene un buen testimonio, ella no me puede mentir. Mira lo que dice Pablo a Timoteo hoy: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No te prejuicies. Es que te lo digo aquello es verdad, pero ya te prejuiciaste y no sabes si realmente, no es que la persona que venga a decirte te lo mintió, pero tal vez la perspectiva que ella pudo haber tenido no era la correcta. Para ella era la correcta, pero tal vez no. No te parcialices como pastores, como pastoras, como líderes, como el puesto de anciano que puedas ejercer. No podemos parcializar, no tenemos que tener justicia, tenemos que tener discernimiento y conocimiento de todo esto, bendito Dios. Para aquellos que deliberadamente se entregan a cometer pecado indiscriminadamente, la acción es la reprensión. Porque hay personas que salen de la iglesia, se van por ahí, voy el domingo y me arrepiento y no pasó nada, Dios es misericordioso y dice que si 7 veces me caigo, 7 veces me levanto y 7 veces el Señor me perdonará. Pues me perdono otra vez, pero me voy este fin de semana, sigo haciendo mis cosas y siguen yendo a la iglesia, a veces ejercen puestos, a veces toman altar. Y Dios da oportunidad. Pero dice que, mira qué clarito lo dice. Dice, a los que persisten en pecar, porque cuando dice persiste, quiere decir que Dios le ha venido molestándolo y dándole oportunidad. Repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Yo recuerdo cuando yo recién convertida,
en una iglesia por allá en Toa Alta, iglesia que tanto amo y que todavía recuerdo, todavía está allí. Yo tenía un pastor que ya mora con el Señor, Juan Delgado, mi padre espiritual, él me ganó para el Señor. Uh, y era un hombre de una sola tabla. Eso era un hombre, un pastor. Y yo recuerdo que un día, predicando un domingo, estaba predicando, envuelto en la predicación, y él se detuvo y señaló a una joven. Y le ha dado, yo no recuerdo de qué fue lo que le dio, pero le señaló el pecado y la regañó. Y le dijo que parara, que no hiciera más eso. Y él era un hombre de carácter, pero él lo dijo con una unción. Esto se formó un revolú de que mira cómo le dijo, que por qué cogió el altar, que para qué, que para eso hay momento, porque no se lo lleva para la oficina. Mira lo que Pablo dice hoy. A los que persisten en pecar, regáñalo delante de todo el mundo, para que los demás se asusten. Entiendo, y hoy por hoy yo entiendo que aquello lo hizo correcto. Luego, después que las aguas bajaron, la joven reconoció su pecado, reconoció lo mal que estaba haciendo, y hoy por hoy todavía está en los caminos del Señor. Y está, todo cayó bien. Eso tenemos que hacer. No queremos llegar a esos niveles, porque cuando Dios viene hablando, Dios viene dando oportunidades, Dios viene dando espacio, amonestando, exhortando, y continuamos, pues muchas veces se tiene que llegar a esto. Pero para cuando esto se llegue, tenemos que sentir que es la unción de Dios, que es el momento de Dios, para cuando esto caiga, la amonestación no mate. La amonestación no dañe, no destruya, es la palabra. Porque cuando nos amonestamos, cuando estamos correctos y nos amonestan, nos duele, pero sabemos que estamos mal, y creo que Dios ya me venía hablando. Pero cuando se regaña delante de todo el mundo y se señala, tenemos que orar sabiendo que cuando yo lo estoy haciendo, es Dios dando ese espacio, es Dios moviéndome para que esa persona lo pueda hacer, y esa reprensión no destruya. Que entienda que dentro de todo hay paz, hay verdad, hay justicia, y que tenemos un Dios celoso, que nada se le puede ir de las manos a Dios. Para esto tenemos que tener mucha sabiduría. Y no es que decir, bueno, la Biblia dice que yo lo tengo que enseñar, pues déjame yo pararme mañana en las damas y decir, fulana, yo creo que tú estás así, fulana, tú sigues. Tenemos que tener la sabiduría de Dios, y tenemos que saber el momento para poderlo hacer, para que, como les dije, la amonestación no destruya. Bendito eres Jesús. La reprensión dura ha sido administrada por el mismo Dios en caso de pecado temerario, como lo fue el caso de Coré. Sabemos, ¿verdad? Cuando Coré se llevó el anatema y lo enterró bajo su tienda, y hubo una rebelión. También lo vi, eso es el número 16. También el apedreamiento de Acán por causa del anatema. O el caso de Ananías y Zafira en la iglesia primitiva. Y la finalidad de estos juicios es definida por la sentencia. Y vino temor sobre toda la iglesia. Cuando Dios hizo justicia y Dios sacó el pecado en medio de su pueblo que iban caminando camino a Israel, cuando Dios hizo estas grandes cosas, que dice que se abrió la tierra y se los tragaron a todos aquellos que hicieron pecado, y se fue todo el mundo, dice, y vino temor sobre toda la iglesia, vino temor sobre todo el pueblo. Porque muchas veces Dios se cansa de decirnos, de esperar por nosotros, apártate, 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 deja eso, hay tiempo. Y nosotros no queremos, lo escuchamos por predicaciones que bajan del cielo para tu vida. Lo escuchamos por medio de tal vez de testimonios o de personas que entienden tu situación y vienen a hablarte, a exhortarte. Por favor, no lo hagas más, salte de ahí. Pero nosotros no queremos y seguimos jugando en las iglesias, seguimos jugando con Dios. Con Dios, Dios no es tentado, con Dios no se juega. Y llega el momento en que Dios lo saca todo a la luz. Es cuando dice que Dios todo lo saca a la luz y te muestra. Y eso no lo queremos.
porque queremos ir por un cielo, queremos ir mejorando y mejorando. Dios este vaso lo va trabajando día tras día, pero a medida que va quitando, yo lo quito y no vuelvo atrás. Yo lo quito y no lo vuelvo a coger. Y ya después sigo trabajando y me lo quito otra vez, me quito otra cosa y lo quito. Y vamos hacia una perfección. Pero cuando no queremos ser tratados, no queremos que Dios trabaje con nuestras vidas, no queremos que Dios me venga a decir a mí que yo debo de dejar, porque para mí eso no es malo, pues ahí es cuando Dios se indigna. Porque Dios lo que busca es vasos puros, vasos de honra, para vestirte, ceñirte, ponerte vestiduras nuevas, que te saca, que te limpia, que te llama nación santa. Entonces, vienen las situaciones y ¿qué hacemos? Ay, Señor, quítame esto. Ay, Señor, ayúdame, sácame de esto. Pero muchas veces no es Dios que te las manda, porque Dios no manda calamidades de nada. Dios a veces lo permite para que tú vayas dejando. Pero muchas veces somos nosotros los que permitimos las situaciones que estamos viviendo. Y Dios te dice, ya es hora, salte, porque si no te voy a señalar con el dedo y eso no te va a gustar. Hasta que encontremos un Dios grande, celoso, que con Él no se juega. Y entonces desde el altar te va a señalarlo delante de todo el mundo, va a mostrar tu pecado. Tenemos que tener cuidado con eso, bendito Dios. Y el 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de todos los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio. Ah, porque Yolanda es mi amiguita y yo la tengo que tratar diferente. O porque aquella recién llegó y no, la tengo que tratar diferente a Yolanda o diferente a fulana. Sin prejuicio. Que guardes estas cosas no haciendo nada con parcialidad. Yo me voy con aquella, esa tiene un testimonio de verdad bien. Esta muchacha o ese muchacho es muy recto y yo le voy a creer a él, y este está diciendo lo contrario y yo me voy con aquel, porque yo conozco el testimonio. Tenemos que tener parcialidad, discernimiento, sobre todo bajo estas situaciones difíciles que se levantan, no conociendo a aquella que habla mucho o aquella que siempre mete en problemas, que aquella, no dejándonos llevar por eso, sino por discernimiento, por conocimiento, para impartir justicia. Pablo, mira lo que le dice a Timoteo, bendito eres Dios. Yo te encarezco, o sea, yo te suplico, yo te ruego, delante de Dios, delante del Señor Jesucristo y de los santos escogidos, que guardes estas cosas, todo esto que hemos hablado, que lo guardes, no haciendo nada con parcialidad. Es una responsabilidad muy, muy grande la parcialidad o la manipulación de un caso disciplinario. No es parte de la honradez cristiana. Lo voy a leer otra vez. La parcialidad o manipulación de un caso disciplinario no es parte de la honradez cristiana. Las componendas para tapar pecados que son una mancha en el liderato de la iglesia. O sea, la parcialidad y la manipulación la está llamando Timoteo como cosas que vienen a tapar el pecado y la mancha en el liderato de la iglesia. Y eso no puede ocurrir en la iglesia del Señor. Y todo ello con avaricia y orgullo. Yo soy el pastor, yo soy la líder. Está bien, yo lo puedo hacer. Eso queda entre tú y yo. Y por ahí empieza la cosa que no debe de ser. La verdadera grandeza no es la popularidad del mundo, sino la integridad en el servicio del Señor. ¿De qué vale que yo sea popular como una líder en mi iglesia y que sea reconocida en otras iglesias si yo no tengo integridad? Si yo no sé impartir integridad, justicia,
si no tengo el discernimiento y lo que me voy es por parcializar, manipular situaciones. Es muy fácil dejarse impresionar por las apariencias contra las cuales nos advierte Santiago 2, de 2 al 4. Es muy difícil, es muy fácil dejarse impresionar por las apariencias. Nuevamente en el capítulo 6, Pablo le repite a Timoteo su preocupación por un procedimiento libre de prejuicio y le recuerda lo mismo en 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Este llamado lo hace invocando al Señor Jesucristo como fundamento de la verdad y de la justicia. En una correcta administración de la disciplina, el prejuicio puede ser el mayor riesgo para enfrentar. Esta muchacha, este muchacho que viene para acá, que mucho problema me da. Oye, María, otra queja más. Y ya que hizo ahora, entonces me estoy dejando llevar por el prejuicio. Porque ya yo sé que este muchacho o esta muchacha ya viene otra vez con otro problema, que hizo ahora y donde quiera que va a tener problemas. Esto es simplemente hacer juicio antes de. Esto es hacer juicio. El tener prejuicio es tener juicios antes de él. Antes de escuchar, antes de los testigos, antes de sentarme a hablar, ya él está enjuiciado. Con lo cual ya hemos fracasado en servir a la justicia que es según Dios por intermedio de Cristo. No podemos tener prejuicio. No importa si la persona con quien tú vas a lidiar siempre te está dando problemas, te está llevando otro caso. No podemos prejuiciarnos. Tiene que existir el amor de Dios, el discernimiento, la justicia, el perdón. Lo que está urgiendo el apóstol Pablo es que el hacer uso de la justicia se haga con temor y reverencia. Bendito Dios. Por ello, invoca al Señor y a sus ángeles escogidos como testigos de que la acción no va precedida de conclusiones o prejuicios. Dicen que busquemos testigos. Pablo está dando testigos. Está poniendo al Señor, está poniendo al Hijo y está poniendo a los ángeles escogidos. Un juicio disciplinario en la iglesia lleva un proceso sereno e invocando la misericordia de Dios. Dice en Santiago 1:20 que porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, no se debe entrar apresuradamente en juicio, sino con prudencia y con el tacto necesario para dar testimonio de la justicia de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la responsabilidad como líderes, como pastores, debe ser la actitud de los ministros de la iglesia. Debemos de tener buena actitud, debemos de tener conocimiento, mansedumbre, todos los frutos del Espíritu, discernimiento, justicia, rectitud, parcialidad, amor, para poder resolver todas las situaciones que llegan a la iglesia. Pablo se lo estaba aconsejando a Timoteo, que era un joven, y lo puso adelante de una iglesia grande, urbana. Y parece que estaban llegando situaciones en las cuales Pablo siempre estaba al tanto y le aconseja a Timoteo toda esta maravillosa carta de cómo conducirse con los ancianos, conducirse con las viudas, conducirse con las doncellas o las jóvenes, conducirse con los testigos, en parcialidad, en integridad, en justicia, en amor, en discernimiento, en parcialidad, para que la iglesia florezca, para que la iglesia no se destruya por lo que somos como seres humanos, que somos imperfectos. Imponemos nuestro carácter, imponemos nuestro temperamento, imponemos nuestro yo propio, y ahí es cuando las cosas no marchan bien. Pero cuando yo pongo el carácter,
el temperamento de Dios en medio de toda situación, las cosas van a salir bien, porque Dios va dirigiendo en justicia, Dios va mostrando, Dios va señalando, Dios te va dirigiendo y Dios va poniendo la palabra adecuada para que tú puedas resolver esta situación y que haya paz en medio de la iglesia. Es como en un matrimonio. Cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas en el matrimonio, se tienen que sentar con el hijo, qué es lo que pasa, cómo es que lo vamos a hacer, o hay en matrimonio que debemos de cambiar, yo te escucho, tú me escuchas, no se llegan términos medios, pues entonces vamos a ceder. Y esto es un constante comunicación, un constante cambio, pero Cristo en el medio. Pero cuando sacamos a Cristo y yo me impongo, porque soy la líder, porque soy la pastora,